nuestra historia comienza con una feroz batalla, siendo el responsable este chico, y por lo que parece ser una arma mágica, y vemos como encima suyo, empiezan a descender los cadáveres de sus enemigos. De pronto, vemos cómo se acerca una flecha, pero antes de impactarle al chico, su arma la detiene, y viendo quién es el responsable, el chico comenta que así que cargó, confiando en los números, y le pregunta que ahora dispara flechas sin previo aviso. Si cree que Ban Wu-gon vino al calabozo confiando únicamente en ese nivel de poder, entonces se equivoca, y le pide a su Banmanga que se transforme. Los enemigos arremetiendo contra él, pero el chico apuntando su arma, y con una sonrisa, ordena que comience a disparar, y así inicia esta historia. Ahora nos encontramos con nuestro prota Ban Wu-gon, de 4 años. Uno de sus padres comenta que su hijo está leyendo un libro en su idioma original. Su padre comenta que es muy inteligente. Su querida dio a luz a un genio, pero ésta le responde que deje de bromear, y le pregunta cuándo fue que le enseñó inglés. Pero esto se empieza a incomodar cuando el prota empieza a hablar hasta en arameo antiguo. De pronto, alguien comenta que Wu-gon ha heredado el linaje de sus ancestros. Por fin ha nacido un niño que cumpliera el anhelado deseo de su familia, el niño que reclamará a la Torre de Babel para su familia. Y mientras estos veían al viejo loco, la madre comenta que parece que su padre está empezando de nuevo, y su esposo comenta que debería lavarse primero si vuelve. El viejo algo enfadado comenta que son tonterías, la Torre Babel realmente existe, pero vemos cómo estos se hacen los desentendidos. De pronto, el viejo le pide al prota que le preste eso un minuto, y le cuenta que hace mucho tiempo, en un mundo caótico, el gran antepasado de su familia Ban, poseía la capacidad de permitir que todo el mundo se comunicara. Con ese poder, dirigió al pueblo y construyó una torre que nunca se derrumbaría. Esa torre es la Torre de Babel. El prota le pregunta si es una torre construida por sus antepasados, y emocionado le pregunta si eran sus antepasados propietarios de un edificio. Su abuelo le cuenta que sus antepasados eran el maestro del lenguaje, capaz de interpretar y transformar todas las lenguas. Nunca deben olvidar que son descendientes de una persona tan grande. El prota entusiasmado le pregunta dónde se encuentra ese edificio, pero su abuelo le responde que ni siquiera sabe dónde está. Pero una cosa es cierta, una vez que lo encuentren, su familia recuperará todo su poder y gloria. El prota nos cuenta que cuando era joven, cada vez que el abuelo le contaba historias de las aventuras de sus antepasados, esperaba que extraordinario talento lingüístico pudiera ayudar a cumplir un deseo largamente acariciado de su familia, pero su capacidad superó con creces sus expectativas. Y a medida que pasaba el tiempo, ahora nos encontramos con el prota más adolescente comentando que juzgar por la puntuación, definitivamente debería pasar. Y nos presentan a Ban Wu-gon, aspirante a la universidad. Este se pregunta por qué se retrasará tanto los resultados, pero de pronto, su computadora deja de funcionar. El prota al confundido se pregunta qué le está pasando, y de pronto, aparece delante suyo una ventana de información. El prota confundido se pregunta sobre su existencia, porque hay una ventana de cristal azul, y esa escritura retorcida es un guión que nunca había visto, y descifrando su contenido, comenta que la mejor academia de la dimensión alternativa le da sus felicitaciones al pasar el control de documentos. El prota confundido se pregunta qué es eso y cómo pudo leerlo, y de pronto, la ventana le anuncia que se le ha invocado al lugar de la evaluación práctica. Si aprueba, se convertirá en futuro estudiante, así que debe prepararse en 10, 9, 8. El prota enfadado pregunta quién le está gastando una broma, pero al escuchar una notificación, comenta que ha aprobado, como era de esperar. Tal vez está demasiado nervioso, pero el sistema anuncia que el teletransporte al lugar del examen comenzará en 2, 1, dando el inicio a la evaluación práctica. Ban Wu-mi entrando a la habitación le pregunta si ha pasado algo, pero se queda confundida al no ver a nadie, y pasando con el prota, vemos que es teletransportado a una cueva, y el sistema anuncia que la evaluación práctica especial para candidatos de dimensiones inferiores ha comenzado. Nuestro prota algo adolorido se pregunta qué está pasando de repente. Eso no es un juego, de verdad lo han convocado, y el sistema le pide que derrote al duende ciego y destruya el núcleo de la mazmorra. El prota le pregunta de qué está hablando con la evaluación práctica y el examen especial, pidiéndole que lo manden de vuelta. Ni siquiera lo ha solicitado, y al escuchar unos pasos, nos comenta que ya están ahí, y los duendes hablando en su idioma, uno comenta que oyó una voz humana,
respondiéndole su compañero que la presa está por ahí. Nuestro prota nos comenta que si por presa, se están refiriendo a él, pero se pregunta por qué puede entender lo que dicen esos tipos. Y recopilando lo antes mencionado, que es evaluación práctica, duendes ciegos, núcleo de la mazmorra, se pregunta qué está pasando ahí, si realmente tiene que derrotar a esas cosas para salir de ahí. Eso parece sacado de un juego o de una novela, y con el dolor de su cabeza y el sentido de la realidad ahí, no sabe qué está pasando, pero eso se siente real. Supone que si quiere salir de ahí, tendrá que luchar con esas cosas. Pero ¿cómo se supone que va a hacer eso? Las personas modernas ni siquiera pueden estar seguras de vencer a un chihuahua. Y de pronto, uno de los duendes casi deja a nuestro prota sin descendencia. Y el prota se pregunta qué demonios es ese bastardo, si acaso puede verlo. Pero al ver su movimiento comenta que parece que no puede verlo. No puede entrar en pánico, pero al hacer un mínimo ruido, el duende rápidamente se abalanza contra él. Y cuando estaba a punto de impactarle, el prota por los pelos logra esquivarlo. Uno de los duendes pregunta qué pasó, respondiéndole su compañero que el sonido vino de ese lugar. El duende de antes le pregunta si está seguro, respondiéndole este que definitivamente está ahí, no tienen que dejarlo escapar. Y pasando con el prota, este nos comenta que esos tipos son ciegos, pero son sensibles a los sonidos y movimientos. Parece que cazan acorralando a sus presas mientras hablan entre ellos. No importa cuánto se esconda, eventualmente lo atraparán. Si no quiere morir, necesita pensar. Los hábitos de esos duendes ciegos, si fuera él, y tomando unas rocas comenta que no hay tiempo que perder. Ahora es el momento de actuar. Los duendes al escuchar el sonido, rápidamente se dirigen hacia él. Y uno de ellos confundido al sentir lo que era, el prota sosteniendo una roca más grande comenta que es hora, dándole a uno de ellos. El duende adolorido comenta que la presa está por detrás, soltando así un golpe con su bastón, pero este le da de lleno a su compañero. Y antes de caer al suelo, el prota hablando su idioma le dice que la presa resistió, debe derribarla, soltando así el otro duende un fuerte ataque. El primer duende cae inconsciente encima de su compañero, y el prota jadeando, y al mirar al suelo uno de los garrotes lentamente se va acercando al duende que queda, y dándole una mirada fría, le dice al duende que se disculpa, pero él también intentaba matarlo, así que debería esperar eso, y nos comenta que no debe dudar. Si no puede acabar incluso con esa criatura moribunda, no tiene ninguna posibilidad de salir de ahí. Un tiempo después, el prota comenta que pudo sobrevivir, y de pronto, ve como los cadáveres empiezan a brillar, y manifestándose el sistema, le da las felicidades por su primera cacería en la mazmorra. Como recompensa, se le concede el poder de la dimensión superior, y el prota sorprendido, se pregunta qué es eso, y de pronto, una ventana le informa que el poder del código babilonio ha sido desbloqueado. Le explica que es el poder de mostrar mediante ideogramas, un lenguaje familiar para el titular. El prota comenta que el ideograma le resulta familiar. La ventana le sigue explicando que los caracteres chinos registrados a diferencia de los caracteres fenóticos que representan sonidos, esos caracteres transmiten significado directamente a través de su forma. De dos Gablin, los conceptos comunes de demonios y vida fueron arrebatados de sus carnes. Otros conceptos son demasiados complejos o insignificantes para que el portador los absorba en su nivel actual. El prota sorprendido comenta que esperen un minuto, absorber y aprender. Parece que su capacidad no es solo lingüística. Se pregunta si acaso puede extraer el concepto de las cosas. El sistema le muestra que ha absorbido 02 demonios. Los demonios son inherentemente un concepto que los humanos no pueden poseer. Se recomienda almacenar o separar esos en el código babilonio y aplicarlo a otros objetos. El prota comenta que entonces puede quedarse con el concepto o aplicarlo, preguntándose si debería probarlo él mismo. Y tomando un concepto, el sistema le anuncia que está absorbiendo 0,4 de vida, ha aumentado la vida del portador a 10,4. Se ha mejorado la capacidad general y el potencial, y el prota nos comenta que ya se siente más seguro de sí mismo. Luego, el sistema anuncia que ha absorbido el 0,2 de carne, aumentando la carne del portador a 10,2. Su cuerpo se vuelve más sano, repitiendo el prota que ahora se siente más sano. Pero nos cuenta que no es solo un sentimiento. Su fuerza de agarre, fuerza en las piernas, piel, todo ha mejorado definitivamente. Ha absorbido los conceptos de esos tipos. Nos cuenta que los cadáveres Gablin que tenía sus habilidades absorbidas desaparecieron. Solo queda 2 palos.
si el efecto de aplicar conceptos funciona, no solo en él, sino en otros objetos, entonces, podría ser posible. Si eso realmente funciona, puede escapar de esa mazmorra. Y fusionando el concepto nos comenta que está hecho. Ahora están todos muertos. Un tiempo después, nos cuentan que usando el poder del desbloqueado, rápidamente despejó la mazmorra del duende ciego. Y el prota llegando al núcleo, el sistema dándole las felicidades anuncia que ha superado la prueba práctica del examen especial de la dimisión inferior. El prota nos comenta que eso significa que por fin puede irse a casa, pero de pronto, el sistema anuncia que el candidato será trasladado a la residencia, preguntando el prota qué ha dicho. Y nos siguen contando que el lugar al que lo trasladaron no era su casa, era un mundo que nunca había visto antes. Era un lugar llamado Academia Unión, y el prota cayendo en su dormitorio se pregunta dónde está, felicitándolo el sistema por aprobar el examen práctico y convertirse en alumno provisional. Y le pide que vista con plenitud el uniforme asignado y acuda a la entrevista. Y el prota confundido se pregunta que a qué se refiere con entrevista, pero el sistema le pide que asegure llevar el orgulloso uniforme de Unión Academy. Y el prota irritado comenta que acaba de aprobar el examen de ingreso y ahora tiene que volver a llevar uniforme. Eso es ridículo, lo colocaron en una situación cercana a la muerte y ahora quiere entrevistarlo. Cuando se reúna con la persona a cargo, definitivamente les va a decir lo que piensa. Como mínimo, exigirá una indemnización por su transporte. Pero al entrar a la oficina, vemos que se queda embobado por la persona que tiene de frente. Mientras nos comenta que es bonita, el prota se pregunta si esa piel verde, si acaso es un extraterrestre. Es realmente hermosa, y esta chica le da la bienvenida. Y se presenta como Yumina, la profesora de combate mágico de la Academia Unión, diciéndole que está encantada de conocerlo. En primer lugar, le da las felicidades por haber aprobado el examen práctico, dándole la bienvenida nuevamente, dándole el prota embobado las gracias. Yumina le pregunta si sabía acerca de su proceso de prueba, contándole que captó toda la atención del profesorado, contándole que es el primer estudiante en 500 años para crear un nuevo artefacto durante la evaluación. Y el prota nos comenta que quiere decir, 500 años o lo que sea, lo llevaron ahí sin saber nada y casi muere. Y Yumina comenta que es asombroso. Se trata de un caso excepcional, incluso más allá del examen especial. El prota nos contando que tal vez porque son de mundos diferentes, su forma de pensar es diferente. Esa extraña escuela se irá justo después de la entrevista, pero algo captando su atención, nos comenta que eso pensaba. Y sorprendido, le pregunta a Yumina cómo se llama ese pilar. Yumina comenta que ha oído que la gente de mundos inferiores no sabe nada sobre Unión o ese pilar, y le explica que ese pilar es la razón por la que se creó la Academia de la Unión. Crían estudiantes con los mayores talentos a través de dimensiones y los ayudan a alcanzar la cima de la torre. Esa es la aspiración de la Academia Unión, y la esperanza final compartida por todas las dimensiones. La mazmorra entre mazmorras, origen de todos los misterios y peligros de ese mundo, es la Torre de Babel. El prota nos comenta que ese es el edificio del que tanto ha oído hablar, preguntándose qué está pasando ahí. Todo lo que habló su abuelo, todo está ahí, pero dijeron que es la mazmorra de las mazmorras. ¿Significa eso que extraños monstruos se han apoderado de la torre? Lo que sea, no importa. La gloria de su familia y todo lo que viene de sus antepasados, lo recuperará todo. Justo ahí, decidió matricularse en la Academia Unión. Gracias al trato especial del profesor, le enviaron de vuelta a casa. Después de reunir a toda su familia y explicarle todo lo que acaba de pasar, pudo prepararse para la inscripción. Y ahora, en la mazmorra inferior de Unión, dentro de la cueva Goblin, vemos cómo pasaba la preparación de la inscripción. El prota nos comenta que por fin está ahí. Antes solo había limitado sus habilidades al idioma, pero ahora, muchos duendes han aprobado los conceptos, y sus estadísticas son, demonio 3.4, vida 6.8, carne 3.4, asesinato 0.34, y disparo 0.57, y el prota nos sigue contando que ahora, es completamente diferente. El código babilónico puede verbalizar, absolver y manipular los conceptos de todos los objetos. Cuando venga un enemigo, puede adquirir los conceptos que puede reconocer. Cuando más adquiere, más fuerte se vuelve. Y, el concepto que obtuvo de su primera mazmorra, la cueva del duende ciego, imbuyó en el club y los convirtió en un arma. ¿Qué es ese chico? Y nos explican que es un garrote infundido con energía fantasmal.
El primer artefacto creado por el prota revela su verdadera forma a las órdenes de su dueño y puede transformarse y actuar libremente, un artefacto autónomo. El prota, abrazando a su compañero dándole las gracias, nos cuenta que gracias a ese chico, que hizo por casualidad, tuvo un buen resultado de evaluación. El prota comenta que ahora se repartirán el botín, y cuando estaba comprobando el código, se sorprende, y nos comenta que entre los conceptos que obtuvo de los monstruos, hay algo que nunca había visto, y viendo que ahora tiene un nuevo estatus llamado alma, se pregunta qué es. El prota, al ver a su compañero emocionado, le pregunta qué le ocurre, si acaso será que quiere eso. Asintiendo el prota le responde que por supuesto, se lo dará en un momento, y le dará algo de vida, fantasma, y espíritu también, y nos comenta que eso es lo que ha aprendido hasta ahora, sacando todos los pequeños conceptos que ha obtenido hasta ahora, e imbuirlos en el objeto, vemos cómo evoluciona, y el sistema anuncia que los conceptos combinados forman una armonía perfecta, provocando una transformación en el artefacto. El fantasma y la bestia se combinan automáticamente, una sinergia perfecta da como resultado una fusión que va mucho más allá de la profundidad actual. El prota se pregunta si se ha transformado de repente uno de los conceptos que había dejado, y al terminar la fusión, el sistema anuncia que debido a la fusión trascendental, bestia-fantasma se ha completado. El prota comenta que combinando los caracteres de fantasmas y bestia obtiene bestia-fantasma. Es extremadamente fantasioso, y le pregunta si puede tocarlo, y su compañero, pasando de un estado serio a tierno, el prota comenta que su personalidad es la misma que antes, preguntándose si aún puede transformarse en un arma mágica o en un escudo, y cambiando el tema comenta que de ahora en adelante su nombre es y comprobarán las estadísticas de crecimiento antes de volver, y comenta que basándose en lo que ha experimentado hasta ahora, la vida, eso parece ser el concepto similar a un nivel en un juego. La carne parece representar las estadísticas físicas, pero se pregunta por qué es tan alto el estatus de su alma. Esas habilidades como que todo lo ven, y oídos que todos lo oyen, probablemente estén relacionadas con sus habilidades lingüísticas. Y Elid le pregunta si cree que podrá sorprender a los demás, negando con la cabeza. El prota le responde que está bien, lo importante es la tasa de crecimiento, y abriendo el sistema para salir de la mazmorra comenta que se irán a la ceremonia de ingreso en la Academia Unión, trasladándonos al auditorio de la Academia Unión, solo para ceremonias de ingreso. El prota manifestándose en la sala, sorprendido comenta que hay mucha gente, y activando su habilidad de ojos que todo lo ven, nos comenta que era de esperar. A diferencia de él, que entró por una entrada especial para dimensiones inferiores, los alumnos regulares que pasaron por el proceso normal parecen muy fuertes, incluso a simple vista. Probablemente son al menos 10 veces más fuertes que él. Y mientras se preguntaba dónde estará su asiento, de pronto alguien le dice que si es de una dimensión inferior, no debe deambular y perderse por ahí, y el prota retirándose les responde que está bien, y nos comenta que era de esperar. Los que entraron por el procedimiento ordinario tienen una gran opinión de sí mismo, los discriminan solo porque es de una dimensión inferior. Incluso ahí, los que tienen poder y fuerza miran con desprecio a los que están por debajo de ellos, preguntándose si es lo mismo en todas las partes del mundo donde vive la gente. De pronto, alguien llamándolo le dice que debe sentarse ahí, estudiante de admisión especial. El prota acercándose se pregunta si es ahí donde se sientan los alumnos de admisión especial de dimensiones inferiores, y activando su habilidad de ojos que todo lo ven nos comenta que esperen un minuto, preguntándose quiénes son esas personas. Si son realmente estudiantes de admisión especial de dimensiones inferiores. Los tres, sus estadísticas, son lo suficientemente fuertes para limpiar el piso con los estudiantes regulares. El prota, saludando a Slide, le pregunta si ese es su sitio, y nos cuenta que ese tipo es como la luz. Es un compañero guapo que conoció en la residencia antes de la ceremonia de entrada. Su primer encuentro fue un poco inusual. El prota, algo nervioso, le comenta que es un novato, preguntándole si es su compañero de piso. A Slide, disculpándose, le responde que acaba de terminar una evaluación práctica, así que sus nervios estaban a flor de pie, preguntándole si está bien. Pero el prota nos comenta que ese chico parece exactamente un príncipe de un cuento de hadas, con carácter fuerte. Aún así, teniendo en cuenta que se disculpó primero, podría no ser tan mal tipo después de todo. Pero un tiempo después, Slide, burlándose de él, le pregunta si tenía que hacer un examen práctico para algo así,
Incluso un nuevo recluta con entrenamiento básico podría cazar un Goblin fácilmente, mientras el prota irritado nos comenta que es absurdo. Ese tipo está totalmente despistado, 0% consciente, y comenta que ahora que lo piensa, han estado hablando sin ni siquiera bañarse, y retirándose la camisa comenta que la ducha de la residencia son comunitarias. Continuarán su conversación mientras, pero Slight tartamudeando le dice que vaya primero. Él irá en un rato. Y el prota al ver su interacción, nos comenta que esa incomodidad, esa torpeza, pero cambiando de tema comenta que si ese es el asiento designado para admisiones especiales, entonces los otros dos deben ser, y saludando la primera waifu nos comenta que es muy tierna, diciéndole que está encantado de conocerla, y yendo a la siguiente le comenta que ella también, pero al notar su hostilidad, le pregunta qué ocurre. Esta le responde que esa cosa envuelta alrededor su brazo, es interesante. Y el prota manifestando a Abe le pregunta si está hablando de él, y le pregunta a los demás si pueden verlo. Slight le pregunta si esa serpiente es el mismo artefacto de antes, preguntándose cómo cambió tanto en solo unos días. Y la peli rosa le pregunta si lo puede tocar. La peli blanca se presenta como Doko Jian, contándole que es la hija de un artista marcial, y le pregunta cuál es su nombre. El prota le responde que su nombre es Won. Y le pregunta si usa artes marciales o algo así, como disparar ráfagas de energía, pero vemos cómo estos se empiezan a reír. Doko le responde que su comprensión no es del todo incorrecto. El prota suspirando comenta que ya que tienen fantasía, no hay razón para que no existan las artes marciales. Y la peli rosa comenta que ella se llama Rachel, y también está encantada de conocerlo. Y Slight presentándose nuevamente comenta que lo pueden llamar Light, y también está encantado de conocerlas, pero Doko lo ignora, y el prota para aliviar el ambiente comenta que parece que la ceremonia está a punto de comenzar, y a lo lejos, pregunta si esa es la profesora Yumina, preguntándole Light si también tuvo una consulta con ella, y cuando el prota le iba a preguntar si él también la tuvo, de pronto, vemos cómo se abre el techo del auditorio. Y mientras los demás se preguntaban qué estaba ocurriendo, de pronto alguien comenta si todos se han reunido, ejerciendo una fuerte presión a todos los estudiantes. Y el prota se pregunta qué es esa presión desbordante, y mirando hacia arriba comenta que en el cielo, y la entidad comenta que entonces comenzarán la ceremonia de ingreso de la promoción de la Academia de la Unión. Y siguiendo con el prota, comenta que hay algo enorme que se eleva sobre ellos. Un tiempo después, Yumina les pregunta si no fue bastante impresionante el discurso del director, pero vemos cómo estos se quedan callados. Pero de pronto, el prota comenta que es increíble, y le pregunta si ese ojo gigante es el director. Yumina sorprendida le pregunta si realmente vio ese ojo. Raquel le comenta que la mayoría de la gente estaba demasiado intimidada para ni siquiera mirar hacia arriba, comentando a Slight que fue terrible. Doko nos comenta que ese ser se ocultó por completo utilizando algún método especial, preguntándose cómo demonios, y el prota al notar su mirada, comenta que así lo sintió, sentía como si un ojo gigante los observara. Yumina comenta que de todos modos, esa entidad es en efecto el director. Probablemente no lo volverá a ver a menos que logre algo especial o causar un incidente, pero parece que Won tendrá una reunión privada con el director, comentando el prota si eso no es más bien una maldición. Yumina comenta que los logros del alumno son también sus logros como profesora, pidiéndoles a todos que trabajen duro. Slight le pregunta a Yumina si ella va a estar a cargo de ellos, respondiéndole esta que así es. Light nos comenta que uno de los 9 profesores titulares de la academia está a cargo de ellos. Yumina bajando su taza comenta que se presentará oficialmente. Ella es la profesora Yumina, y enseña combate mágico. Ha sido asignada profesora de su clase 11, pidiéndoles que trabajen bien juntos durante los próximos 5 años. Light comenta que por lo general, los estudiantes de admisión especial de nivel inferior son asignados a profesores asociados, respondiéndole Yumina que tiene razón. Sin embargo, son unos estudiantes tan especiales ese año, que le dieron la responsabilidad. Light nos comenta si son realmente especiales. Es extraño que solo gente como ella fuera seleccionada. Yumina comenta que ya que están ahí reunidos,
le dará un consejo. Les pide que tengan cuidado con los celos y la hostilidad de los alumnos regulares. Y pasando con el prota, nos comenta que los celos y la hostilidad que mencionó, no solo competencia académica, se refiere a enfrentamientos físicos y peleas entre estudiantes. Asuntos ajenos a la competencia interna protegidos por el reglamento escolar son cosas en las que ni siquiera los profesores pueden interferir. Yumina comenta que de ahora en adelante, ellos 4 deben permanecer juntos. Ellos son estudiantes de admisión especial raros. El prota nos comenta que si quiere crecer peleando con otros estudiantes, tendrá que ser lo suficientemente fuerte como para ignorar los celos y la hostilidad. Yumina les cuenta que ellos también son los miembros del partido que subirán la torre juntos hasta la graduación. Y cambiando de tema les comenta que la academia ha preparado un pequeño regalo para ellos. Les explicará las reglas y detalles después de que reciban ese artefacto. Y los demás sorprendidos comentan que eso es, y sosteniendo un colgante, preguntan si se trata de un carnet de estudiantes. Yumina les explica que pueden utilizar ese carnet de estudiante para identificar y acceder a todas las instalaciones del campus. Incluso pueden teletransportarse a cualquier lugar dentro del Reino de la Unión. El hechizo de teletransportación es, la profesora Yumina es preciosa, y al salir de la academia, rápidamente son teletransportados de nuevo a ella, decepcionando a todos ellos. Light comenta que deberá llevar esa identificación de estudiante si quiere entrar a la torre. Le guste o no, tendrá que cuidarlo bien. Y Raquel pregunta por qué el prota se quedó solo. Doko comenta que quizás incluso ese ser lo sintió, y nos cuenta que de todos los estudiantes, él es el único que podía mirarle directamente. Y pasando con el prota, que se encontraba en la oficina del director, este nos comenta si es una reunión privada con el director el primer día, preguntándose si no causó ningún problema. Y de pronto, alguien le comenta que está bien que lo mire directamente, contándole que su verdadera forma no se encuentra en ese lugar. El prota llamando al director, este le dice que lo llame maestro, y comenta que debería explicarle por qué lo ha llamado. Le cuenta que normalmente, no interfiere con el crecimiento de los estudiantes. Si son débiles, los deja débiles. Si son fuertes, los deja fuertes. Si mueren en la torre o sobreviven para hacerse con el poder y la gloria, le da igual. Solo tiene un objetivo, presenciar con sus propios ojos quién llegará al final de la torre. Todo lo demás no tiene sentido. Y el prota se pregunta que a qué se refiere sin sentido. Estrictamente hablando, la torre es, desde la época de sus antepasados hasta la de él, la familia Van ha estado decidida a reclamar todo el pueblo y la gloria. Está dispuesto a arriesgar su vida para reclamar la torre. Pero, el director se pregunta qué significa la torre para los otros estudiantes. ¿Por qué vino hasta esa dimensión para escalar la torre? Y le pregunta al director qué es exactamente la torre. Este le responde que la torre es el camino hacia lo divino, una prueba. El prota nos comenta que si lo divino se refiere a lo que la gente suele pensar, preguntando si es algo así. El director le dice que por lo tanto, no interfiere en las dificultades de los estudiantes. Sin embargo, esta vez hará una excepción, porque ve potencial en él, el mayor potencial que ha visto nunca. Hará algunos regalos para ayudarlo a prepararse para subir la torre, y le cuenta que ha ampliado sus privilegios de exploración fuera de la academia. Ahora puede viajar a cualquier mazmorra, así que debe asegurarse de perfeccionar sus habilidades antes de subir la torre. El prota le pregunta si puede ir fuera de la academia, respondiendo el director que sí, y abriendo un portal le dice que eso es todo, puede marcharse. Y antes de irse le dice que mejore sus habilidades antes de subir la torre. Si su progreso es notable, desbloqueará el siguiente privilegio para él. El prota le pregunta a qué se refiere, respondiéndole el director que la exploración solitario de la torre. Entonces, esperará con impaciencia su próxima reunión. Y el prota cayendo muy cómodamente, Yumina le pregunta cómo fue su reunión con el director. Pero el prota algo nervioso se aparta rápidamente. Yumina le cuenta que el director siempre despide así a los visitantes, preguntándole si tiene una extraña personalidad. Respondiéndole el prota sonrojado que es correcto. Yumina le dice que lo ha estado esperando específicamente desde el principio. Un tiempo después, Yumina comenta que para dar permiso a un estudiante para abandonar la academia. El prota le pregunta si es para tanto. El director le dijo que mejorara rápidamente sus escasas habilidades. Respondiéndole Yumina que es un gran negocio. Puede explorar libremente las mazmorras externas fuera de la torre, y puede visitar ciudades externas a su antojo. Eso significa que ganará mucha más experiencia y preparación que otros.
contándole que es inusual dar tales privilegios a un alumno normal. Y el prota nos comenta que pensó que significaba algo así como, eres débil, ve a tomar más clases complementarias. Y de pronto, Yumina le comenta que tiene suerte, es envidiable. Le cuenta que los profesores suelen estar demasiado ocupados para salir a esa hora. El prota le pregunta si es así, respondiendo Yumina que sí, ya que la Unión es una academia, todo está diseñado pensado en los estudiantes, lo que puede ser un inconveniente para los profesores. Respondiéndole el prota que comprende, Yumina le cuenta que podrá explorar mazmorras y también visitar ciudades externas en su tiempo libre. Podrá disfrutar de aperitivos tanto como quiera. Está tan envidiosa, y le cuenta que hay una bonita ciudad exterior que puede recomendar. Se llama Ranike. El templo de la primavera allí es absolutamente, y el prota teniendo tal presión le pregunta si quiere que le traiga algo. En otra escena, vemos al prota comentando que hace buen tiempo, y vemos como Yumina le contaba que el vino de luna de miel elaborado por los sacerdotes del templo es realmente fantástico, famoso por su dulce aroma afrutado, sus ricas burbujas y su persistente regusto. Quiere que le traiga una botella, no, 2 botellas. Y el prota nos comenta que un profesor pidiéndole a un estudiante que haga un recado para el alcohol. En ese otro mundo es realmente otra cosa, pero en fin, debería estar agradecido por recibir un invento por adelantado. Y sorprendido comenta que ahora que lo piensa, se pregunta si no es el artículo que le dio su abuelo cuando paró brevemente en casa antes de matricularse. Un tiempo atrás vemos al abuelo del prota preguntándole si está preparado para irse, respondiéndole el prota que más o menos. Su abuelo le cuenta que es el momento perfecto, pidiéndole que abra eso y tome todo lo que quiera. El prota confundido le pregunta qué es, respondiéndole su abuelo que lo abra y lo vea. El prota sorprendido le pregunta si todo eso es oro puro, si realmente puede tomarlo, respondiéndole su abuelo que sí. Esos son los legados de sus antepasados que se dedicaron a encontrar la Torre de Babel. Ahora son todos suyos, pidiéndole que lo use libremente. El prota dándole las gracias le dice que le será de gran ayuda, pero le pregunta si no es demasiado para llevar encima. Y volviendo al presente, el prota comenta que eso pensaba, pero ahora que tiene un inventario, es súper conveniente. Desde que el abuelo le dijo que el oro tiene valor en todo el mundo, solo tomará unos trozos. Los preparativos están listos. Es momento de poner un pie en un mundo nuevo. Aunque sea otra dimensión, el paisaje urbano se ve bastante similar, pero al ver un vehículo, comenta que es diferente, y se pregunta si esa cosa está volando y cómo funciona. Y de pronto, unos guardias acercándose a él le pregunta de dónde es, pero al ver su uniforme le preguntan si es estudiante de la Academia Unión, y con una reverencia le dicen al prota que son los guardias responsables de la frontera oeste de la ciudad Ranike, y le preguntan al prota si recibió permiso en el canciller, respondiéndole este que sí, dijo que podía explorar libremente. Los guardias comentan que entienden, contándole que gracias al duro trabajo del canciller y del personal de la academia, su ciudad sigue siendo pacífica hoy en día. Están infinitamente agradecidos por su gracia, y le cuenta que como estudiante de primer año, probablemente no sepa mucho sobre la ciudad o su funcionamiento. Si necesita ayuda, estarán encantados de atenderlo. El prota les pregunta si hablan en serio, respondiéndole estos que por supuesto, ese es parte de su trabajo como guardias. Si tiene curiosidad por algo, no debe dudar de preguntar. Y el prota señalando hacia arriba, les comenta que le gustaría conseguir uno de esos, preguntándoles cuál es su precio. Un tiempo después, vemos al prota en su motocicleta comentando que es increíble. Volviendo un poco atrás, los oficiales le preguntan prota si está hablando de la moto aerodeslizadora, y le cuentan que incluso el modelo básico cuesta 250.000 ronias, es bastante caro. Pero el prota sacando una barra de oro les pregunta si puede intercambiar eso y comprarlo en su lugar. Los oficiales sorprendidos le preguntan dónde consiguió un lingote de oro de tal tamaño, y volviendo con el prota, este comenta que un solo lingote de oro vale 7.500.000 ronias. Supone que debería darle las gracias al abuelo por dárselo tan imprudentemente, y llamando a Ib, le comenta que esa moto aerodeslizadora ha sido infundida con yo y Jehui, convirtiéndola en un artefacto viviente. La ha nombrado Lilith, y le pide que se lleven bien a partir de ahora. Llegando a la academia comenta que tiene el licor para la profesora Yumina, y creó al hermano pequeño de Ib. Ha hecho todo lo que tenía que hacer, así que supone que es hora de volver. Pero un tiempo después, vemos al prota con resaca, y alguien colocándole un vaso de agua al lado suyo, le dice al prota que lo decepciona.
No puede creer que después de la reunión, salió sin decirle nada y volvió con resaca. El prota disculpándose le cuenta que la profesora Yumina insistió, así que no pudo negarse. Light con un puchero comenta que si se lo hubiera dicho antes, no habría esperado ni se habría preocupado. Y Doko comenta que así que, le pregunta si esa placa es el signo del papel representativo que le dieron a cambio de beber con la profesora. El prota responde que si lo consideran como ser el presidente de la clase, supone que sí, comentando Light que ya que es la profesora Yumina, que está a cargo de ellos 4, supone que tiene que aceptarlo. Pero Doko le replica que si alguien debería representar a los 4, cree que debería ser ella. El prota algo nervioso le pregunta el por qué, respondiendo Doko que porque es la más fuerte ahí, preguntando directamente si está de acuerdo, pero Light oponiéndose le dice que espere un minuto. Esa es una manera extraña de decirlo. Se supone que son camaradas iguales, pero cree que tienen que aclarar algo respecto a lo que acaba de decir. Esa actitud, actuando como si fuera mejor, no es bueno para su futura subida a la torre, y tampoco está de acuerdo con que sea el más fuerte. Pero Doko le pregunta si acaba de decir camaradas iguales, preguntándole si es la misma persona que preguntó el otro día al profesor si podía subir sola a la torre. El prota dándole una mirada acusatoria comenta que es cierto, y Light nervioso le responde que solo tenía curiosidad sobre eso, no es que quisiera salir de fiesta con ellos. El prota cayendo pesadamente sobre el escritorio nos comenta que cree que habrá ciertas animosidad a partir de la clase de mañana. Iba a decir que al menos deberían elaborar un plan de antemano, pero parece que su grupo ya ha empezado con el mal pie. Él tampoco quiere ser presidente de la clase, pero entiende por qué el profesor lo eligió entre los 4. Light es notablemente despiadado, pero su orgullo es ridículamente fuerte. Doko es increíblemente egocéntrica, fuerte, pero destinada a ser enemigos. Y Raquel es sorprendentemente pasiva, no tiene la personalidad para liberar o nutrir a otros. Y alzando su mano le dice a los demás que lo escuchen. Les explica que un presidente de clase no necesita ser el más fuerte. En realidad, no debería ser los más fuertes. Doko le pregunta el por qué, respondiéndole el prota que es porque si la persona más fuerte es el presidente de clase, tomarán todas las decisiones por su cuenta. Y un presidente de clase, que se supone que debe unir a la clase, no puede hacerlo solo. De todos modos, el presidente de la clase tiene que estar en el medio, alguien que puede ofrecer soluciones justas y buenas para todos. En ese sentido, cree que la persona más despreocupada, como él, debería ser presidente de la clase. Doko levantándose comenta que ya que el profesor tiene la autoridad para nombrar al presidente de clase, va a seguir con su razonamiento por ahora, agradeciéndole el prota por comprender. Pero Doko comenta que honestamente, la única persona que realmente quiere liberar, es a él. Bueno, aunque haya algo que le moleste, si quiere conseguir lo que desea, tendrá que aceptar también lo innecesario. Y retirándose les dice a los demás que se verán luego. Y mientras el prota trataba de calmar la situación, nos comenta que se siente como si estuviera en un campo de batalla en vez de una escuela. Esa cuestión del orgullo tardará tiempo resolverse. Y de pronto, Rachel llamando al prota, entusiasmada le pregunta si esa linda serpiente de antes se ha ido, contándole que realmente quisiera tocarla una vez más. Y el prota nos comenta que ese lugar está lleno de minas terrestres. Y así, la primera lección de Woo-won como presidente de la clase 11, llena de inseguridades, empezó con dificultades. Y este tipo enfadado comenta que tiene curiosidad por conocer las habilidades de esos sobrantes. Y pasando a lo que parece ser un campo de entrenamiento, con el grupo del prota y los demás, el maestro a cargo comenta que para la primera lección, pensó que podrían empezar con una sección de sparring ligero, preguntándoles qué les parece la idea. Los alumnos motivados comentan que lo dejen enfrentar a ese tipo, le van a quitar ese broche. Light comenta que así que la academia sindical divide las clases en función de las habilidades de los alumnos, como se esperaba de la clase 1, la clase especial. Parece que odian a la clase 11. Comentando el prota que más que eso, cree que es porque está usando algo provocativo que comenzó todo eso. Y volviendo con el tipo del inicio, este nos comenta que ese debilucho se atreve a llevar el broché de la profesora Yumina conocida como la diosa de las flores, y tiene el descaro de ponérselo delante de él, y rechinando los dientes comenta que nunca lo reconocerá, y le dice al profesor que lo deje probar sus habilidades. El maestro responde que suena bien, y le ordena al prota que suba. Hará un sparring con Erecto,
En otra escena, la profesora Yumina, preguntándose qué está pasando, se pregunta por qué los alumnos de su clase tienen una sección junta con los de la clase especial el primer día, y desde el primer periodo, se trata de combate práctico integral. No hay manera de que un estudiante de la dimensión inferior pueda hacer sparring con la dimensión superior. Eso es lo que debieron pensar cuando programaron ese plan de estudio. No sabe de quién es esa broma, pero recibió cierta malicia en ese montaje. Y pasando con el prota, disculpándose le cuenta al maestro que sus habilidades de combate aún son escasas, y no cree que haya nada que pueda ganar de ese partido. Pero el maestro le responde que tiene 3 puntos menos para empezar, y le vuelve a pedir que salga. Esa no es una excusa. El prota, al irritado, se pregunta qué le está pasando a ese tipo. Lo está arrastrando solo para humillarlo delante de todos. Y le responde al maestro que no es una excusa, es un hecho. Lo aceptaron como estudiante de admisión especial por su capacidad única, no por sus habilidades de combate. Si tiene curiosidad sobre su capacidad como estudiante de admisión especial, le pregunta si no tendría más sentido valorarlo de otra manera en vez de obligarlo a pelear. Pero el maestro, enfadado, le pregunta si le está enseñando cómo hacer su trabajo, comentando el prota que ya sea un profesor o un estudiante, todos tienen que aprender lo que no saben, preguntándole si no es él un profesor adjunto. El profesor restándole 5 puntos más, el prota, suspirando, nos comenta que sí es así como va a jugar, y le pregunta qué le parece eso. Tienen una semana como tiempo de preparación y harán en el combate la semana que viene. Si puede tener esta semana libre, y entra en la parte superior una vez y salir, cree que sus preparativos estarán casi terminados. Y los demás estudiantes se preguntan qué acaba de decir. Es obvio que su habilidad está por los suelos, preguntándose si realmente está sugiriendo que con solo una semana más, podrá enfrentar a la clase especial. El maestro, claramente irritado, le pregunta si ahora lo está ignorando por completo, e incluso fija el horario a su antojo, y a regañadientes le responde que está bien, y anuncia que el prota y Erecto, el próximo martes, tendrán un enfrentamiento oficial entre ellos. El formato será totalmente público. Toda la academia podrá verlo retransmitido en directo, así que, prepárense. El prota nos comenta que así que no solo intenta humillarlo, sino que va a convertirlo en un gran espectáculo. Y el maestro, llamando al prota, le dice que ya que perdió ese periodo de preparación, será mejor que demuestre sus habilidades. Si no, pero el prota, con un suspiro, le responde que está bien. Y preguntándole al tipo si se llama Erecto, le dice que tendrán un partido oficial la semana que viene. Está deseando que llegue, respondiéndole Erecto que es molesto. El prota, retirándose, nos comenta que no es que esperaba una respuesta cortés su parte, pero lo que quería confirmar no era su broma, sino sus estadísticas. Como se esperaba de la clase especial, sus estadísticas de vida y cuerpo son ridículas, pero aún así, en comparación con ellos, no es nadie. Para subir a la torre con esos tipos, necesita superar el nivel de Erecto, y acercándose a su grupo les pregunta por qué se ven tan tristes, si acaso están preocupados por él, pero de pronto, alguien pregunta qué les pasa, si acaso no piensa salir nadie, siendo esta Doko, que comenta que a diferencia del presidente de la clase, ella se especializa en combate, preguntándole si no tienen curiosidad por las actitudes de los alumnos de admisión especial. Cualquiera puede dar un paso adelante. Está más que dispuesta a aceptar un desafío de sparring, pero vemos como todos los alumnos ni siquiera le dirigen la mirada, y el prota, al ver la atmósfera, nos comenta que están tranquilos. Por supuesto que sí, incluso sus ojos de lectura infinita no pueden captar completamente el alcance de la fuerza de Doko. Es imposible que los alumnos de la clase 1 no perciban su aura abrumadora. Doko, harta de esperar, les pregunta qué ocurre, si debería bajar su nivel si le falta confianza, y llamando a Erecto, le dice que está segura de que no es de los que se guardan nada, diciéndole que salga, lo aplastará. El prota nos cuenta que Erecto debe estar aterrorizado. Su objetivo original es él, pero ahora ha sido desafiado por alguien que no esperaba. Probablemente todos ahí también lo saben. Si trata de salvar la cara y retroceder ante la provocación de Doko, él está acabado. Quedará tan lesionado que no se recuperará en una semana. No es que sea de su incumbencia, pero eso no debería pasar. Y acercándose a Doko, disculpándose, le explica que Erecto tiene un combate con él la semana que viene. Si quiere luchar contra él, tendrá que esperar su turno. Doko le pregunta si está seguro, respondiendo el prota que sí, y le agradece por preocuparse por él, pero esa vez, necesita demostrar su valía con sus propias habilidades.
Doko comenta que pensaba que era solo un tipo que se basaba en trucos, pero tal vez tiene un poco de hombría, y aceptando le responde que le dejará hacer las cosas a su manera, así que en lugar de erecto, pregunta si hay alguien más dispuesto, alguien más que quiera dar un paso adelante. Les pregunta si de verdad no hay nadie, y suspirando, comenta que ladraban tan fuerte hace un momento, pero ahora que ha aparecido una amenaza real, se arrastran por el suelo, y mientras los demás impotentes simplemente apretaban sus puños, de pronto alguien le pregunta a Doko, a quien llamó perro. Siempre son los débiles y los tontos los que se unen en manada. Salen gruñendo, pretendiendo proteger a su grupito. Es todo un espectáculo para la vista. Pasando con el prota, este se pregunta qué le está pasando a ese tipo. Incluso entre la clase especial, parece estar en otro nivel. De pronto, Light comenta que él es Ortima, el gobernante de la dimensión Quetius. El prota confundido le pregunta que a qué se refiere. Preguntándole Light si no lo sabe, le explica que excluyendo la unión, hay 10 dimensiones con la más alta jerarquía. Ortima es de una familia que gobierna una de ellas, Quetius. El prota comenta que entonces, ese tipo es alguien de una de las 10 mejores familias de todas las dimensiones. Ortima, llamando al maestro, este nerviosamente le responde que sí, y sacando un dispositivo, Rachel pregunta qué es, respondiéndole Light que es un dispositivo de grabación. Debe estar filmando un vídeo público. El prota le pregunta qué pasa una vez que todo esté firmado, respondiendo Light que dicen que compartirán todo lo que pase ahí en el internet, pero aún no está seguro de lo que eso significa. El prota le responde que entiende, comentando que así que ahí también pasa lo mismo. Light le pregunta al prota si sabe lo que es internet, respondiéndole este que en pocas palabras, es una red creada por empresas o instituciones educativas para intercambiar información. Light le comenta que él viene de una dimensión inferior que ni siquiera conocía la unión, y le pregunta cómo lo sabe, contándole el prota que de donde él viene, esa era la dirección en la que se desarrollaban las cosas. Rachel, acercándose, comenta que ahí hay un canal en directo de la clase que habían tomado anteriormente, agradeciéndole el prota por enseñárselo, y al encontrar la transmisión, el prota, algo enfadado, comenta que ese profesor realmente está tratando de avergonzarlos, pero duda que salga como él espera. Y pasando con Doko, Ortima comenta que irá por ello, respondiéndole Doko que es un novato, y le dice que le dejara dar un primer paso. Ortima, claramente provocado, le pregunta quién llamó novato, verá hasta dónde la lleva esa actitud arrogante suya, y alzando su mano, le ordena que se arrodille, desplegando así su aura, y pasando con el prota, este sorprendido se pregunta qué es eso. Es diferente del poder que él controla. Es como el agua que fluye de arriba abajo, como cuando no puede respirar sin aire. La ley de la naturaleza, todo ese espacio, le obligaron a arrodillarse ante él, como si fuera lo más natural del mundo. Eso es como una distorsión de ley natural. Light, al escuchar lo que había dicho el prota, le pregunta si acaba de descubrir el principio de esa habilidad. Pero de pronto, Rachel, abrazando al prota, se queda petrificada por el aura que desprendía Doko, y vemos cómo está reuniendo un poco, fácilmente deshace el aura de Ortima, sorprendiendo a todos los estudiantes, y el prota nos comenta que es increíble. Ella simplemente elevó su energía, y mató la energía del oponente, y pasando al enfrentamiento, Ortima comenta que parece que tiene algo de habilidad. Pero Doko le responde que su poder es tan ridículo como esos cuernos que lleva. Si eso es todo lo que tiene, está decepcionada. Ortima le dice que no hay manera que eso sea todo, pero Doko rápidamente lo contraataca, y le pregunta si creyó que dejaría que sucediera 2 veces. Un ataque obvio que se hace más fuerte cuando más se acerca. Ortima, chistando, comenta que tiene que usar ambas manos para algo así, pero Doko detrás suyo comenta que usualmente si le falta cerebro, su cuerpo tiene que trabajar más. Ortima, lanzándole un golpe, la llama arrogante, pero Doko, esquivándolo, comenta que es como esperaba. Sus movimientos son ridículos y torpes, conectándole así el primer golpe, y le comenta que no le diga que alguien también tiene que alimentarlo a cucharadas. Ortima, atacando, la llama basura, pero Doko sin mayor esfuerzo lo esquiva, y pasando con el grupo del prota, Light comenta que eso no puede ser. Está arrollando a Ortima, el soberano de Quetius. Doko Gian es abrumadora. El prota comenta que parece que ese tipo Ortima está acostumbrado a suprimir los movimientos de sus oponentes, y derrotarlos con lo que sea. Esa distorsión de la ley natural es, pero ese método no funciona en Doko, por eso está sucediendo así. Ese chico,
tiene poderes y habilidades físicas abrumadoras, pero se nota que nunca usa su cuerpo. Light se pregunta si él puede ver incluso eso. Doko, que lucha en igual de condiciones con Ortima, y el prota que se aferra a sus dos principios, seguramente son estudiantes de admisión especial de la dimensión inferior. Preguntándose qué demonios está pasando. Pasando con Ortima, este le dice a Doko cómo se atreve a insultarlo así, pero está clavándole un puñetazo, le pregunta si ha venido ahí a menear la lengua, o está protestando porque lo cortó porque es demasiado largo, pero al ver lo que trataba de hacer, rápidamente se aparta. Ortima, claramente enfadado, le pregunta cómo se atreve a humillarlo así, y le grita que nunca la perdonará. Si de verdad desea morir, la matará en ese instante. Muere. Doko le comenta que no es un concepto del que un niño como él debería hablar así, y cargando también un ataque, se abalanza contra él. Y cuando ambos estaban a punto de atacarse, Yumina les dice que es suficiente, desvaneciendo sus ataques y llenando el campo de flores. Mientras ambos se encontraban sorprendidos, Yumina les cuenta que en la academia no alimentan a los estudiantes a luchar por su vida. Preferiría que lo dejaran para la torre, preguntándole a ambos si lo entienden. Un tiempo después, Yumina con un chasquido, vemos cómo levanta todo el campo floral, y pasando con el prota, este se pregunta si eso es una ilusión, pero podía oler el fuerte aroma a flores. Y Ortima, vemos que este sin palabras simplemente se retira. Doko le comenta a Yumina que es bastante fuerte, dándole esta una cálida sonrisa. Doko, volviendo al grupo, le pregunta al prota cómo fue, respondiéndole este que fue increíble. Solo mirar fue realmente útil, pero Rachel abrazándolo lo interrumpe. El prota, algo confundido, le pregunta qué ocurre, comentándole que no le diga, que todavía tiene miedo de Doko. Y mientras se decía a sí mismo que es realmente tierna, de pronto escucha la reprimenda que le estaban dando al profesor, diciéndole Yumina que eso merece un castigo. Desde la primera clase, intentando salirse con la suya en una sección de sparring, y dejar que se intensifique sin límites mientras solo observa, preguntándole si sabía que era un gran error. Disculpándose Yumina antes de retirarse, le comenta que eso no es algo que pueda terminar solo con una disculpa, así que debería prepararse. Y por cierto, Yumina, acomodando el broche del prota, le dice que como presidente de la clase, la dignidad lo es todo, preguntándole cómo pudo llevar su placa al revés, haciendo que los extras se estremezcan. Yumina, retirándose, les dice que tengan un bonito día, y el prota comenta que su profesora vino a detener la pelea, pero ella solo agitó las cosas aún más. Un tiempo después, vemos cómo se extendían los rumores entre la pelea de Doko y Ortima, también sobre la negociación del prota de aplazar un enfrentamiento y sobre el acercamiento de Yumina y el prota, explotando la comunidad preguntándose quién es ese tipo. Y pasando con el prota, este comenta que todo el mundo parece estar hablando sobre ellos. Doko comenta que es extraño, preguntándose si se supone que esa persona es el mejor prospecto. Eso no puede ser verdad, contándoles que hay al menos una persona en la clase más capaz que ellos. Pensó que sería lo suficientemente agudo para darse cuenta de eso, respondiéndole el prota que estaba demasiado concentrado en su combate y no entiende ni una palabra de la jerga de internet. Light le comenta que su nombre también está por toda la escuela, respondiéndole prota que no pueden tocar a la persona que podría desafiar al mejor prospecto, así que se desquitan con él en su lugar, preguntando Doko que eso no es lo que toda la gente está hablando. Light comenta que a propósito, les pregunta si siempre han estado tan distantes, y vemos que se trata de Rachel, que aún se encontraba asustada. El prota nos comenta que parece estar aterrorizada de Doko y ni siquiera puede acercarse a ella. No puede imaginar cómo comparten la misma habitación. Tal vez todavía está nerviosa de antes. Se pregunta si debería usar eso para intentar que se sienta más cómoda. Y sacando un frasco les dice a todos que miren. Y nos explican que se trata de un elixir especial, mermelada hecha por las habilidades del prota concentrada a partir de mieles de fruta. Mientras estos confundidos se preguntaban qué es, el prota destapando el frasco les dice que lo sorprenderán, pidiéndoles que le den un poco de pan. Y vemos cómo desprende un dulce aroma. Y el prota sirviendo los panes, les dicen que los prueben, y estos al hacerlo, se quedan fascinados por su sabor. Light se pregunta cómo puede saber así, preguntándole el prota si sabe bueno. Light le responde que eso es más que bueno, y Doko comenta que ha probado todo tipo de dulces de las llanuras centrales, pero eso es de un nivel totalmente diferente.
comentándole el prota que puede decir que es delicioso, y mirando hacia Rachel, le pregunta por qué no se une a ellos. Y está tomando valor, acercándose al prota le pregunta si podría hacerle uno también, y esta al probarlo, también se fascina por su sabor. Rachel comenta que es la esencia misma de la fruta, el sabor a fruta más delicioso. Light le pregunta al prota si también hizo eso con su habilidad, y Doko le pregunta si puede tomar más, respondiéndole el prota que por supuesto, puede tomar todo lo que quiera. Un tiempo después, Doko comenta que se siente como si estuviera comiendo algo demasiado precioso, comentándole el prota que realmente no es tan caro. Como son un equipo, lo mejor es compartir las cosas buenas, pidiéndole que lo considere un favor de vuelta por la amabilidad que le mostró antes. Pero Doko le responde que aún así, eso es demasiado, y levantándose le dice que lo ha decidido. A cambio del elixir que le dio, ella le enseñará personalmente un arte marcial. En otra escena, Doko comenta que mientras sea suficiente para mover su cuerpo, está bien, comentando el prota que esa sala de formación debe reflejar su entorno psicológico. Pero cambiando de tema, comenta que así que se fue a mitad de comer para venir ahí, preguntándole qué le va a enseñar, comentando Doko que ese espacio es suficiente, y le pide al prota que no se mueva descuidadamente. Primero, empezarán con eso, y empuñando su espada, al atacar al prota, vemos como este recibe una onda de choque. Doko explica que ese es un empujón, un movimiento sin una pizca de vacilación o duda. Es difícil creer que ese golpe penetrante fue realizado por un humano. Pero, en ese breve instante, el prota descubrió un nuevo concepto, y vemos que se trataba de la penetración. El prota se pregunta el por qué, si acaso no estaban practicando esgrima, pero Doko sacándolo de sus pensamientos le pregunta si está escuchando, y le dice que se concentre y preste atención. Le explica que un empuje no existe de una sola forma, espada, 3, piernas, ángulo, un empuje puede hacerse con cualquier cosa. Y lo que le mostrará ahora es el significado más básico y fundamental de un empuje, preguntándole de cuántas veces empujas, de dónde empujas, qué imita mientras empuja, y en última instancia, con qué fuerza o aura empuja. Hay innumerables variaciones, pero los fundamentos últimos son esos, justo un impulso, no tiene que olvidarlo. Y el prota nos comenta que lo más básico, las acciones de Doko que ha dominado al máximo un único concepto, se siente mucho más profundo que mezclar varios conceptos. Quizás, para ella, eso es la esencia del empuje. Y Doko le pregunta al prota si lo quiere probar. Este tomando la espada comenta que será una imitación torpe, pero quiere que le tenga paciencia. Respondiendo Doko que si pudiera copiarlo perfectamente desde el principio, entonces los años que ha pasado dominando eso no tendría sentido. Pero al ver el primer intento del prota, sorprendida se pregunta si podría ser, si realmente entendió el concepto después de verlo una sola vez. Y pasando con el prota, este nos comenta que tienen que enfocarse, no puede replicarlo completamente. Hasta ahora, se había centrado demasiado en mezclar conceptos. Creía que solo podía reforzarlas combinándolas o añadiéndolas, pero eso no es todo. Su poder puede fortalecerse, mejorando lo que ya tiene. Hay muchos caracteres para empujar, entonces ¿por qué escogió penetración? Eso es porque, ella, un empujón, debe perforar su objetivo, sin falta. Es un movimiento mortal. Doko al ver sus avances, le pide que pare. No hay necesidad de forzarse demasiado desde el principio. Si recuerda lo que le enseñó, debería intentarlo más tarde, cuando esté en un espacio mayor y contra un oponente al que pueda matar, respondiéndole el prota que lo tiene. Y de pronto, vemos que aparecen múltiples ventanas del sistema. El prota se pregunta si acaba de aumentar sus estadísticas por blandir una espada un par de veces. Si él tuviera ese talento, y sorprendido, nos comenta que sus estadísticas se dispararon. Penetración era un concepto que acaba de adquirir, preguntándose cómo llegó a 16. Y esgrima, que no había subido por muchos goblin que matara, se disparó hasta 20. Sus habilidades de combate se han duplicado en general, pero Doko comenta que no esperaba perder así. ¿Quién iba a pensar que mostraría la esencia de la técnica, libre de la forma de un arma? El prota le responde que siguió sus movimientos sin darse cuenta, supone. Pero Doko le dice que sinceramente, si solo mostrando algo fuera fácil de entender e imitar, le pregunta que entonces quién se esforzaría por dominarlo, respondiendo el prota que eso es verdad, pero, quizás es porque su enseñanza era buena. No lo dice por decir, pero por primera vez, viendo sus movimientos podría sentir la profundidad detrás de ello.
Le hizo preguntarse si una persona puede realmente entrenar a ese nivel. Se quedó tan absorto en su profundidad, que perdió la noción del tiempo por un momento. Doko algo sonrojada murmura que esa persona realmente ni siquiera se conocen desde hace mucho, y sin embargo dice esas cosas con tanta facilidad. El prota comenta que en cualquier caso, sus enseñanzas fueron realmente geniales. Ahora puede darle el elixir, pero Doko le dice que eso no compensa lo que le ha enseñado. El prota le pregunta si habla en serio. Entonces, ¿qué debería de hacer? Respondiendo Doko que no tiene que preocuparse, compensará la pérdida de hoy con el tiempo, así que tiene que prepararse. Y cambiando el tema comenta que es hora de la próxima conferencia, sí que deben salir de ahí. Y ambos retirándose de la sala, el prota comenta que también puede hacer ese tipo de expresión. En otra escena, nos encontramos con Light y Rachel, y unos Metouns a notar su presencia, arrinconándola, le preguntan a Rachel de dónde es, pero Light se interpone entre ellos. El matón algo enfadado le pregunta qué le pasa, respondiéndole Light que ella es de la misma clase que él, preguntándole qué quiere de ella. El matón enfadado le pregunta dónde se cree que se mete un bicho de mala muerte como él, y de pronto, vemos la llegada del prota comentando que espera que no hayan llegado demasiado tarde. Doko comenta que llegaron justo a tiempo, y el prota le pregunta a los chicos por qué se encuentran afuera, sin entrar. Los matones perdiendo interés le dicen a Light que será mejor que vigile su espalda. Rachel, dándole las gracias a Light, el prota le pregunta qué le pasa a esos tipos. Más bien, ¿qué exactamente pasó? Ya dentro del aula, volvemos a ver a los matones, comentando uno de ellos que lo añadirá a su colección. Su compañero pregunta por qué un bicho como ella se molestaría en subir a la torre. Y el tercero pregunta si no habría un mejor trabajo más adecuado para ella. Uno comenta que si fuera a trabajar para su familia, la miraría todos los días, comentando su compañero que si ese es el caso, él sería el primero a empujar por él. Y pasando con el prota, este comenta que no importa la escala, la gente es la misma en todas partes. Pero en serio, se pregunta qué le pasa a ese profesor. Están siendo tan ruidosos, y a él ni siquiera le importa. Los ignora o simplemente no los oye. Y Light, ya harto llamando al profesor, le dice que otros estudiantes están haciendo mucho ruido, y es difícil concentrarse en clases, preguntándole si podría tomar medidas contra ellos. El maestro, dándole la razón, le pregunta a los demás si escucharon eso, pidiéndoles que no hablen durante la conferencia y concéntrense solo en su voz. Y el prota nos comenta que después de todo eso, pero de pronto, uno de los matones comenta que miren a ese idiota. Él se está luciendo solo porque es guapo, conectando su compañero que hablando de eso, no pueden conseguir su número por culpa de ese tipo, preguntándose si están saliendo, respondiendo su compañero que no parece. Entonces, ¿por qué se comporta así? Y le pregunta a su compañero si no le parece su tipo, respondiéndole este que totalmente. Y Light, a punto de perder los estribos, el prota deteniéndolo le pide que se calme. Light le pregunta si le está diciendo que se contenga, aunque digan esas cosas de su compañero de clases, preguntándole el prota que qué espera hacer si no, si acaso piensa pelear. No le van las acciones sin sentido. Light le pregunta que a qué se refiere sentido, respondiéndole el prota que aunque causara problemas durante la clase solo empeorará las cosas, pidiéndole que se calme y eche un vistazo a eso. Light, que no le sabe el internet, le pregunta qué se supone que significa eso, respondiéndole el prota que hay más de una manera de resolver un problema, contándole que esos imbéciles que hablan a sus espaldas tendrán lo que se merecen. Light, al darse cuenta, le pregunta al prota si no está, contándole este que pueden seguir riéndose como idiotas. Toda esa basura que han estado soltando durante esa clase ahora mismo, se transmitirá en directo. Y vemos que a lo lejos, se encontraba Ip con la cámara, y mientras explotaba la opinión pública, el prota comenta que la reacción está estallando. Light comenta que los están destrozando, comentando Doko que era de esperar. Los titulares hábiles, historia sindical para agitar sutilmente a la opinión pública, comentando el prota que no hay manera de que pudieran dejar que esos chicos se fueran fácilmente después de lo que le dijeron a Rachel. De pronto, los matones se preguntan qué es esa transmisión, preguntando quién está filmando eso, pidiéndole a sus compañeros que encuentren la cámara rápido, y al ver al responsable, le preguntan a Light si eso es obra suya, pero uno de sus compañeros, señalando al maestro, este enfadado les dice que su comportamiento en clase es atroz, preguntándole si no fueron ellos lo que estaban haciendo ruido antes, pidiéndoles que digan sus nombres y sus clases y se vayan.
Los Metouns, tratando de mediar las cosas, le cuentan que alguien subió su video a internet, pero el maestro, lanzándole un rayo, les dice que ha dicho que salgan de su clase, y enfadado comenta que les dará una F por todo el año, y para el resto, les pide que dejen de interrumpir la clase y presten atención. Y el prota comenta que incluso el profesor asistente no es alguien con quien meterse, pero aún así, una F para la clase por lo que le dijeron a Rachel parece un poco demasiado indulgente, respondiendo Light que está de acuerdo, pero Rachel les dice que es suficiente, ya se encuentra mejor, dándole las gracias a los dos por defenderla. El prota, suspirando, comenta que realmente no hizo mucho, no es tan fuerte como ellos, solo pensó en una manera de manejarlo y funcionó, no hay necesidad de darle las gracias. Pero estos, mirando al prota, le dicen que se sienten más al gusto ahora que es el presidente de la clase. En otra escena, los matones enfadados preguntan si se encuentra el niño bonito. Light, girando hacia ellos, los matones le dicen que sí, están hablando de él, y le dicen que se acerque, preguntándole si acaso no lo ha oído. Light, suspirando, le responde que así que, ¿qué es lo que quieren esta vez? Y hasta aquí el video de hoy. Para la siguiente parte pido una meta de 500 likes y 50 comentarios, para traerles la siguiente parte lo más rápido posible. Yo aquí me despido y hasta la próxima.